¿Quieres saber qué son los trastornos del aprendizaje? Bienvenidos a un nuevo programa de consejos de psicología y logopedia infantil. Hoy os vengo a hablar de qué son los trastornos del aprendizaje. Y es que nos encontramos muchas veces con padres que vienen a consulta y te cuentan que su hijo o hija va mal académicamente, que no rinde en el colegio como debería, que no saca buenas notas, que trabaja mucho y no obtiene resultados, o que son muy buenos en algunas materias pero se le dan muy mal otras. Y resulta que cuando evalúas a esos alumnos, en muchos casos son niños y niñas que presentan un cociente intelectual normal o incluso en algunas áreas destacado. ¿Por qué entonces no aprenden como el resto? En esos casos es donde vemos que existe un trastorno del aprendizaje. La capacidad de aprender es lo que distingue a los humanos de otros seres vivos. Y esta capacidad está controlada por nuestro cerebro, el cual depende a su vez de nuestra genética y del entorno en el que se mueve, que puede ser más o menos estimulante para el aprendizaje. Pues bien, hoy os vamos a dar información acerca de cuáles son los principales trastornos del aprendizaje, cómo podemos detectarlo, así como puede ser su intervención. Hablamos de dificultad de aprendizaje en aquellos casos de niños y niñas cuyas actitudes académicas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral o con las actividades de la vida cotidiana que se confirman con medidas, pruebas estandarizadas, administradas individualmente y una evaluación clínica integral. Es decir, una vez evaluado, el niño presenta unas capacidades normales en función de su edad cronológica. Hablamos también de dificultad de aprendizaje en aquellos casos de niños y niñas que muestran una lectura de palabras imprecisa, lenta o con esfuerzo, lee palabras sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud, o con frecuencia adivina palabras o tiene dificultad para expresar bien las palabras. Nos encontramos también con niños que pueden presentar dificultad para comprender el significado de lo que leen o dificultades ortográficas como por ejemplo añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes o que muestran problemas en la expresión escrita, llegando a hacer múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración o incluso organizando mal los párrafos. Igualmente nos podemos encontrar con niños o niñas que no muestren problemas en lectoescritura, pero sí con las matemáticas, presentando dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Por ejemplo, comprende mal los números, su magnitud o sus relaciones, cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito en lugar de recordar la operación, como por ejemplo pueden hacer sus iguales, o se pierde en el cálculo aritmético y puede intercambiar los procedimientos, o bien presenta dificultades con el razonamiento lógico-matemático. Las dificultades de aprendizaje suelen comenzar en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las actitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Y dichas dificultades de aprendizaje no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por trastornos visuales o auditivos que no hayan sido corregidos o trastornos mentales o neurológicos, o bien adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje o de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. Todo esto es lo que nos lleva a diagnosticar en algunos casos un trastorno del aprendizaje, lo que anteriormente se llamaba dislexia, discalculia, disortografía, etcétera, los cuales tienen un bastante mejor pronóstico si se detectan e intervienen de una forma temprana. Es por ello que os recomendamos que si detectáis que alguien de vuestro entorno presenta un trastorno del aprendizaje, les recomendéis ayuda profesional para detectarlo e intervenirlo cuanto antes, ya que más allá del problema de aprendizaje que acarrea, también conlleva problemas de tipo emocional, como baja autoestima, inseguridad, estrés, etc. Esperamos que esta información os haya sido de utilidad y nos volvemos a ver en un nuevo programa de consejos de psicología y logopedia infantil.